Hubo un tiempo en que las calles hablaban y los edificios guardaban los secretos de generaciones enteras. Piedra sobre piedra se construyó algo más que un pueblo. Se levantó la memoria. En estas fachadas envejecidas por el tiempo, aún laten las risas de los niños, los pasos apresurados del mercado, el eco de las campanas al caer la tarde. Cada imagen guarda una historia, una ventana abierta al pasado, donde la vida discurría al ritmo del campo, de la plaza, del silencio. Esto no es solo un recorrido por lo que fuimos, es un reencuentro con las raíces, un homenaje a quienes caminaron estas calles antes que nosotros, a quienes levantaron con sus manos lo que aún nos sostiene. Porque aunque el tiempo pase, la esencia permanece. Y hay lugares que simplemente no dejan de latir. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Tengo que dar evidentemente las gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé que me ha invitado a esta charla y también a Tomás por su empresa Canarias Creamos Cultura, por también invitarme a dar esta charla sobre los ranchos, en este caso de ánimas, que también pueden ser ranchos de Pascua. Bien, que es un poco, quizás ustedes ahora dirán, bueno, pues esto no es lo que vemos habitualmente en San Bartolomé, pero el antiguo rancho de San Bartolomé, no se puede asistir ahora, sí hacía esto. Y es un poco la idea de que posiblemente en el futuro, pues, y a través del propio rancho, y a través de instituciones como el ayuntamiento o el cabildo, no lo sé, pues se volviera quizás, si no hacer todo lo que era el rancho de ánimas antiguo, se volviera a hacer quizás representaciones en momentos determinados. Lo veremos ahora, ¿no? Es decir, esta condición de los ranchos de ánimas, es decir, las representaciones que se hacían, existían en todo el archipiélago, pero ahora exactamente los ranchos de ánimas como tal solo existen en Gran Canaria como tal, ¿no? Pero en otros lados se llama de Pascua, porque los ranchos de ánimas, como les decía, hacían representaciones en la época de noviembre y también un poco para seguir esa música, esa tradición en la época de Navidad, ¿no? En aquellas iglesias que sean antiguas, aquí, pues, si vamos a Tenerife o en Gran Canaria, pues, bueno, yo les tengo aquí también para que lo vean, ¿no? Los suelos estaban totalmente abiertos y ahí se enterraba a todos, nos enterraban a todos, y el que tenía capacidad económica se enterraba en una capilla y no se extraía, pero todos éramos extraídos al año. Nos extraían y nos llevaban al osario. La cuestión era qué pasaba con nuestra alma si no éramos tan buenos como San Francisco, vamos a decir así. Las misas. Y entonces las misas eran muy importantes. Pero ¿cuánto valía una misa? Pues entre 5 y 10 reales. Por lo tanto, no era fácil sufragar una misa. ¿Qué ocurría? Que la gente humilde decía, bueno, pues establezco, cuando te ibas a morir, pues claro, veías, ay, Dios mío, que me voy al infierno, al cielo. Establezco en mi testamento 3 misas todos los años perpetuas sobre una casa. Pues imagínense que ustedes tuvieran una casa que todos los años tuvieran que pagar entre 3.000 y 4.000 euros por las misas. Gente modesta. Pues imagínense, eso era un poco lo que vamos a ver por qué empieza a surgir los ranchos de ánimas con esa intención de que se hagan misas, pero que esas misas no sean onerosas, caras para las familias. O hay muchas familias que no pueden hacerle misa. ¿Y qué pasa con esos difuntos que están en el purgatorio?
se fastidiaban porque no tenían quien les rezara. Bueno, la muerte, ya les decía, bueno, pues estaba presente en cualquier lado. Y bueno, tenemos la cultura, nuestra cultura está relacionada un poco con la muerte, aunque ahora la hemos ido apartando un poco, y otros como en México, pues todavía siguen con esos elementos ancestrales que están ahí, y nosotros también lo hacemos, por ejemplo, me imagino que aquí también, pero en Gran Canaria, los finados, ¿no?, que le llamamos nosotros los finados, pues nada, nos reunimos, la víspera del día 1, el día 30, pues las castañas, las manzanas, pues el que se quiera echar se echa un ron o tal, y sobre todo pues la música apropiada al momento, ¿no? Bueno, vamos a ver los principios remotos de esos ranchos de ánima. Los ranchos de ánima, casi siempre se habla de que, como ustedes ven allí, en la guerra contra los macabeos, pues en este caso Judas Macabeo prometió o intentó que a todos aquellos soldados que murieron luchando contra, en este caso contra los asirios, pues se les recordara mediante canciones de muertes, ¿no? Y eso aparece en la Biblia, y ahí es donde según se cree en general, pues arrancarían no los ranchos de ánima, sino el fundamento del rancho de ánima. Pero vamos a ver que ese es algo que popularmente se cree, pero, como siempre, pues los romanos o los griegos son los padres de todos. Entonces los romanos también tenían, y ahí lo tienen ustedes, la parentalia, que era el recuerdo a los muertos, ¿no?, el recuerdo a todos aquellos que morían, y coincidía en este caso con las fechas de febrero. Curiosamente, hombre, no con estas fechas del 13 al 21, pero saben ustedes que la Virgen de Candelaria se celebra el 2, que curiosamente también es cuando los ranchos de ánimas habitualmente cesaban. Ya a partir de entonces el rancho de ánimas no cantaba sino hasta noviembre. Entonces este es un hecho que tenemos que tener en cuenta para entender todo el proceso que hay. Pues nada, ellos celebraron sacrificios, festines, pero evidentemente no tenían una música, como vamos a ver, muy concreta, ¿no? Lo que sí tenía, y le puse, ¿no?, pues una parentalia de Ausonio, dice: hasta ese momento han cantado mi endecha. Y ahí viene, fíjense, la palabra endecha, porque precisamente uno de los elementos que tienen los ranchos de ánima son las endechas. Entonces, mi endecha con sus tonos sagrados, a seres tan queridos como llorados en merecidos funerales. Ahora, dolor y suplicio y herida incurable, es recordar la muerte de mi esposa arrebatada. Ahí tenemos la cuestión. Le decimos, en general, se ha estudiado y se habla siempre de la Biblia, pero se nos olvida que a lo largo del tiempo histórico resulta que ya los romanos tenían endechas que cantaban, que se perdieron en parte, pero veremos que luego en la Edad Media se crean hermandades y cofradías precisamente para los muertos. Y ahí también sabemos que se hacían misas y se cantaba. No sabemos exactamente, en la península no sabemos porque no se han encontrado, pero en Francia sí se han encontrado algunos trozos, y bueno, son canciones que curiosamente tienen no una relación con las nuestras, pero sí una relación con el mundo de ultratumba. Evidentemente todavía no estaba formado ese concepto. ¿Cuándo va a venir el concepto fundamental? Bueno, va a venir justamente en el Concilio de Trento. Pero cuando nosotros miramos hacia el mundo católico, vamos a decir, porque es donde se mantiene, buscamos y encontramos que en Cerdeña, en Sicilia, precisamente en aquellas zonas más separadas, diríamos, de los centros históricos, o de los centros más que históricos, los centros más dinámicos desde el punto de vista del capitalismo, cuando surge en el siglo XIX y XX, e incluso, véanlo, en Canarias, ¿no? Es decir, ¿dónde se han quedado los ranchos de ánimas? No precisamente en Las Palmas ni en Tenerife, sino precisamente en las zonas más externas, ¿no?, vamos a decirlo así. Y lo mismo sucede en la península, que no hay rancho de ánimas, pero sí algo muy parecido, por ejemplo, en Galicia, ¿no?, con la Santa Hermandad, ¿verdad?, en Asturias, en el País Vasco, pero bueno, no vamos a entrar en eso para no aburrirlo y tampoco prolongar mucho más.
Aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Bueno, este es un cuadro de ánimas que precisamente es de Santa Brígida, que ha sido restaurado, y bueno, lo traje aquí para entender un poco lo que pasaba, ¿no? Hasta el Concilio de Trento, diríamos que la persona moría y muchas veces, si era malo, vamos a decirlo así, iba directamente al infierno, no pasaba nada. Y si era muy bueno, iba al cielo. Y luego otras almas iban al purgatorio. Pero a partir del Concilio de Trento de 1556, y un poquito más prolongado, se dijo que todos pasamos por el purgatorio. Esa fue una clave excepcional. A partir de entonces, todos nosotros, fuéramos muy buenos o muy malos, íbamos a ir al purgatorio porque teníamos que estar allí en una estancia más o menos prolongada, según la persona, según el alma. Entonces, ahí es donde surge con fuerza los ranchos de ánima. ¿Por qué? Porque había que rezar por las almas del purgatorio. Los ricos ya tenían su capacidad, ellos fundaban patronatos y capellanías. ¿Qué es una capellanía? Para ir un poco breve, una persona moría y decía, dejo 20, 30 misas. Aquí tienen ustedes, pues, sobre todo los beneficiados de Teguise, que eran las personas más ricas de la isla porque recibían parte del diezmo. Hay alguno que deja hasta 3.000 misas para celebrar por su alma. No todos los años dejan una capellanía y en esa capellanía dice, dejo 12 misas perpetuas para que se hagan todos los años por mi alma y que, bueno, pues casi se me recuerde. Y el que quiera tener mis bienes, una casa, varias tierras, hay algunos que dejan unas fincas suculentas, ¿no? Pues tendrán que hacer estas misas. Y cuando vamos, bueno, en Teguise desgraciadamente se ha perdido, pero en algunas iglesias vamos y hay un libro de capellanía muy grueso, donde viene la capellanía de fulanito, se hizo la misa, y entonces todos los años aparece, porque si no, no cobraba el cura. Entonces eso era importante, ¿no? Piensen ustedes que en la Catedral de Las Palmas, que todo el mundo quería dejar, todo el mundo no le permitía, dejaban capellanía, sobre todo la gente más importante, pues llegó un momento en que en el siglo XVIII, 1765 era, se reunieron los canónigos y dijeron, ¿cuántas misas no hemos hecho a lo largo del tiempo? Pues alguien se puso a contar y fueron 425.700 y pico misas. Pero, y bueno, yo tengo evidentemente la cuestión de cuando se debate, y entonces, ¿y qué hacemos? Pues nada, se dieron 15 días para ver qué se hacía, todas habían sido cobradas, ¿vale? Suculentamente. Entonces dijeron, bueno, mira, lo hacemos en 5 misas, que eso le llega al alma de esta gente y ya está. Y en 5 misas despacharon 400 y pico mil, ¿no? Bueno, pues a partir del Concilio de Trento, pues lo que les decía, ¿no? La doctrina, pues le pongo ahí un pequeñito extracto, queda un poquito ambiguo, pero lo que estaba claro es que no se podía pasar a ningún lado sin antes pasar por el fielato, que era, el purgatorio. Entonces ahí es donde aparecen, como ustedes verán, en donde vayan a cualquier sitio de iglesias católicas, siempre aparece el cuadro de ánima, aunque donde más aparece es aquí en Canarias, porque precisamente hubo un arraigo más fuerte, ¿no? Entonces aparece el cuadro de ánima y se ponía a la entrada para que la gente viera dónde iba a ir y que estuviera con cuidado y supiera, ¿no? Bien, pues lo curioso es que tiene una gran arraigo en el siglo XVI, en el siglo XVI el principio, el siglo XVII sobre todo es la expansión, y en el siglo XVIII hay un problema que empieza a decaer, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque viene precisamente el culto mariano, ¿no? El culto mariano, la Virgen María, se convierte en la salvadora de las almas que están en el purgatorio, en algunas, no todas. Entonces, ¿quién introduce el culto mariano? Pues por un lado, los dominicos introducen la Virgen del Rosario. Entonces la Virgen del Rosario empieza a proliferar en todos los lados porque la gente empieza a rezar a la Virgen del Rosario y lo más importante, limosnas. Entonces esas limosnas las recogen los dominicos. Y por otro lado, los franciscanos se dan cuenta que los dominicos están, sobre todo en las grandes ciudades como La Laguna, Santa Cruz de la Palma, bueno, aquí mismo que había un convento dominico y unos franciscanos. Los franciscanos dicen, ¿y qué hacemos? Pues la Virgen del Carmen. Entonces la Virgen del Carmen
se pone como salvadora de las almas. Es verdad que ahora la Virgen del Carmen está asociada al mar, pero antes no era el mar, era la tierra. Entonces verán algunos cuadros donde aparecen franciscanos y la Virgen del Carmen en el medio, y otros cuadros, sobre todo en las iglesias dominicas, donde aparece la Virgen del Rosario y dominicos, lógicamente. Entonces era una forma de atrapar o coger esas rentas que se estaban yendo hacia sobre todo el clero secular por el clero regular, es decir, los frailes luchando contra los sacerdotes, vamos a decir así. Incluso el cabildo catedral se enfadó, ¿no? y empieza a luchar contra los conventos en Las Palmas porque le están quitando la renta, ¿no? Y dice, no, la Virgen, vamos a fomentar la Virgen del Pino. Y ahí es donde aparece también el fomento de la Virgen del Pino frente a los demás, ¿no? Bien, con la desamortización de 1836, todo lo que son los conventos y todo lo que eran las cofradías y las hermandades se les seculariza y pierden todas las propiedades. Entonces esas propiedades se venden en pública moneda y en verdad desaparecen la mayoría de los ranchos de ánimas. Ese es un hecho que tenemos en cuenta. Pero sobre todo los más arraigados en la población sobreviven, ¿no? Ese es un hecho muy importante. En 1903, Pío X pues saca una bula que precisamente impedía que dentro de las iglesias se cantara música profana, solo podía ser música sacra. Entonces todo lo que conocemos ahora mismo, por ejemplo ustedes, los ranchos de Pascua, no se podía cantar dentro de las iglesias, salvo que los curas o el obispo de turno pues mirara para otro lado. Pero bueno, en aquella época, pues a finales del siglo XIX, está Urquinaona, que es un obispo muy conservador, y luego pues Pildain, con todas las cosas buenas que tenía, pues era un obispo vasco, no por vasco, sino que saben ustedes que fue diputado del PNV más conservador, y claro, por mucho que se enfrentó a Franco, luego no permitía que hubiera nada que se saliera de la doctrina en la iglesia. Entonces también en el caso de Canarias, el sínodo diocesano de 1947 que hizo Pildain, pues fue muy estricto, ¿no? Fue muy estricto y prohibió por completo los ranchos de ánimas, pero sobrevivieron dos, curiosamente, uno en Arvejales y otro en Barsequillo. Yo creo que Pildain miró para otro lado, ¿no? Sobre todo, ya digo, sobre todo con el Arvejales, del Barsequillo estuvo ahí, y desaparecieron en toda la diócesis de Canarias, es decir, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, los ranchos. En el caso de Tenerife ya habían desaparecido un poco antes, ellos eran más conservadores en ese aspecto, y claro, luego es que vino un obispo especialmente reaccionario a partir de Franco, ¿no? O sea, en Reisa, que fue, bueno, fue uno de los principales promotores de la represión, ¿no? Entonces ahí sí que no se permitió absolutamente nada, ¿no? Pero a partir de los años 90 fue un hecho curioso, ¿no? Y ahí le tengo yo puesta que unas jornadas que hubo regionales, donde de folclore, donde empezaron, teniendo en cuenta siempre que Barsequillo y Arvejales estaban activos, pero fueron precisamente representantes de Barsequillo y Arvejales, y empezó a retomarse otra vez volver. Hay que también darse cuenta de una cosa: todo lo que ha sido folclore canario, todo lo que era antes canario, pues quedó muy soslayado, muy apartado, ¿no? ¿Por qué? Porque era como lo antiguo, lo viejo, lo vetusto. Lo nuevo era pues cambiar a la música moderna, a las cosas modernas. Y tengamos en cuenta que era un poco negar nuestras propias raíces, ¿no? Nuestras raíces son las que son, no podemos ser pues tipo Italia o tipo Francia, pero no es porque seamos ni más ni menos, sino es que hemos creado otro tipo de cultura, mejor o peor, y entonces la cuestión ahora es que afortunadamente se está recuperando, y bueno, como está este encuentro que se está haciendo aquí, y eso es lo importante, apostar, y ya digo, simplemente con ir raspando un poquito nos vamos a encontrar con que cada uno de nosotros, seguramente los que están aquí, podrían aportar cientos de cosas que serían muy importantes, que la única cuestión es ponerse de acuerdo, es decir, ponerse de acuerdo en qué aportar de mi familia, qué tengo yo en casa. Nuestra historia está en casa y es buscarla simplemente, ¿no? Ver nuestras raíces, indagar, ¿no? Bueno,
Esto lo conocemos porque hasta el otro día, bueno, incluso este mismo año hemos podido ir y todavía existe la persona mayor que va de luto, etcétera, etcétera, a Camposanto, ¿no? Y bueno, en los años 40 y 50 esto era mucho más estricto, ¿no? Bueno, vamos a ver los ranchos de ánimas. Bueno, ¿cuál es la misión que tenía en verdad el rancho de ánimas? El rancho de ánimas era cantar, sobre todo empezaba el 31 de octubre, se empezaba a cantar y se terminaba, como dije, el día de la Candelaria. La misión era recaudar dinero. Se iba por las casas, bueno, para recaudar dinero, y ese dinero se entregaba a los sacerdotes en las iglesias para que se convirtieran en misa por las ánimas. Como les dije, la mayoría de estas poblaciones, la mayoría de nuestros vecinos en ese momento, incluso ahora, son personas que son asalariados, personas que tienen unos ingresos. No se podía, es decir, celebrar misas por ellos, pero en cambio si alguien voluntariamente iban, cantaban y recibían limosnas, que no necesariamente era en dinero, sino podía ser en comida, productos que luego podían vender o entregárselo a sacerdotes, se tasaban y se decía, vale tantas misas. Pues esas misas se hacían por todos los difuntos de todas las personas que habían dado ese alimento o esas monedas o lo que fuera, ¿no? Entonces esa era la misión del rancho de ánimas, es decir, que era una misión donde el propio pueblo, vamos a decir así, intentaba salvar a aquellos que eran del pueblo, que estaban en el purgatorio, y que si no actuaba el propio pueblo, pues no iban a poder salir de ese purgatorio nunca. Bien, pues lo que decía, los ranchos salían a cantar tanto en esas fechas como en las fechas de Pascua. Entonces ahora la mayoría de los ranchos se llaman de Pascua, pero todavía lo que le decía de Arvejales, Valsequillo y ahora la aldea, pues se llaman ranchos precisamente de ánimas, ¿no? Y luego, particularmente, si ellos quieren volver a salir, diríamos que se quitan el traje de rancho de ánimas y se ponen el de Pascua, pero ellos estrictamente hacen esta labor. Por ejemplo, el de Arvejales sale 10 veces a lo largo de este periodo que estamos hablando, ¿no? Y van a diversos sitios y ya lo tienen concertado ahí, ¿no? Bien, pues en este caso, todavía hasta los años 50, incluso 60, solo podían participar hombres. Era así. Ahora, en cambio, en los ranchos, por ejemplo, en el de Arvejales, más de la mitad son mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, hay una jerarquía interna, como tiene usted ahí, el ranchero mayor, que es, acuérdense que es recaudación, ¿vale? De dinero, ¿no? Y luego ese ranchero mayor puede hacer la función de recaudador mayor, o simplemente es el que lleva el rancho y luego es el que canta, el solista, y luego, como tienen ahí, el coro, ¿no? Entonces, como usted, bueno, ahora lo veremos, está el que canta y repite, pero el que repite tiene que estar atento porque a lo mejor el solista cambia sobre la marcha. Es una forma también de decir, no se puede quedar dormido, tiene usted que seguir. Acuérdense que esta gente salía del campo, la mayoría son campesinos, bueno, ya en la actualidad pues son profesores, esto y lo otro, pero también pueden ser campesinos. También eran personas que cuidaban ganado, que se levantaban muy temprano y que luego, cuando ya dejaban la labor, sobre todo sobre las 6 de la tarde, salían a cantar hasta las 10 de la noche. Entonces era lógico que perdieras el hilo, porque como era un poco monótono cantar y tal, pues decía, aquel cambiaba sobre la marcha y si no, te cogía, ¿no? Entonces, para que estuvieran. Y luego, habitualmente, iba un mochilero. El mochilero era el que iba recibiendo las limosnas y les iba guardando. Parece que es una cosa que puede haber un fraude, que ahora las cosas, ¿verdad? Que cuando hay dinero por el medio, no. Las contabilidades las llevaban estrictamente y todo tienen cuentas de decenas de años. Yo las he visto y son cuentas bien llevadas y bien entregadas y con firmas y todo de los propios sacerdotes que reciben el dinero. Seguimos un momentillo. Bueno, lo que les decía, pues tocan en los santos difuntos y también en la Navidad, para no reiterar. Y lo que también desde el 1 de noviembre, en verdad puse uno, pero para que ustedes lo entiendan, es
el 31 de octubre hacia el 1 de noviembre y terminan el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. A partir de entonces, no es que se vayan cada uno por un lado, pero ya van preparando todo lo que es, porque es complejo. Por eso les digo que el Rancho de Ánimas no es cantar una canción, sino a su vez es una representación de todos los que son los misterios que están relacionados con la muerte de Cristo. Entonces hay todo un proceso de incluso, bueno, ya lo veremos, de la comida, la recogida del mantel, que tiene que recogerlo en su momento 4 chicas vírgenes, etcétera, etcétera, para representar la última cena del Señor, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto, ¿no? Bueno, este es un rancho de Ánimas, un dibujo de hace tiempo del rancho de Arvejales, precisamente en Teror, ¿verdad? ¿Y qué instrumentos se utilizan en los ranchos estrictamente? Por eso verán que no va a cuadrar con el que ustedes a lo mejor oyen en Navidad. Se utilizan panderos, pero no se utiliza el pandero como pandero, sino se utiliza solo la parte de madera para toc, toc, ¿sabes? Tienen que ser sonidos casi nada más que como de muerte. Imagínense ustedes las ánimas del purgatorio tocándonos en la puerta. Esa es un poco la idea, ¿vale? Esa es un poco la idea. La idea de lo tétrico para llevarnos hacia donde están, para que la gente se conmueva y puedan dar las limosnas para salvar al que tiene. Porque si no te conmueves, tú a tu tío dices, bueno, ya me dejó la herencia, ¿para qué lo voy a ahora tal? Pero tú como sepas que te va a tocar en la puerta, dices, dasle algo, ¿no? Entonces son panderos, espadas, eso es fundamental la espada, ¿no? Por el sonido que tiene, ¿no? Metálico. Triángulos, castañuelas, que se tocan a bajo tono, ¿verdad? Tambores, también, bueno, con los parches, ¿no? Para intentar que no sea muy fuerte, sino justamente, pues todo este sonido como de ultratumba, y la guitarra. En algunos se ha introducido el timple, pero no es habitual. Tiene que ser la guitarra y también un sonido más bien, diríamos, apagado, ¿no? Siempre son sonidos apagados y donde la voz del solista sea la que esté por encima, pero siempre como en ese ambiente un poco, diríamos, intentando llevarte al otro lado, ¿no? En cierto modo, ¿no? Bueno, habitualmente se canta ya, yo pongo ahí improvisado, primeramente no tanto, pero se puede improvisar, ¿no? Puede ser que llegues a un sitio donde haya alguien, bueno, disculpe porque me creía que lo había apagado, pero no, espere. Ahí. Ahora. Bueno, y disculpe, es improvisado por lo que les decía, ¿no? El que lleva, el ranchero mayor, canta, pero intenta ver, cuando los compañeros están ahí un poco como decaídos, pues no, que ellos sigan la copla, ¿no? Y bueno, lo repite el coro, ¿no? Y ahí viene habitualmente cuando son, yo les traje un ejemplo, cuando son cantos muy relacionados con la representación, pues no puede improvisarse, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, las letras, pues lo que decía, ¿no? Ponernos lastimeros, llevarnos al otro mundo, en cierto modo, pues convertirnos. Además, como se cantaba en la calle y en ciertos lugares determinados, pues lo que se buscaba, claro, pues en nocturno, que estuvieras con una antorcha, que estuvieras con una vela, algo, pues imagínense, todavía pues daba más la sensación. En una época que llovía más, que había pues también, pues en esta época de noviembre, ¿no? Y diciembre, que eran especialmente rigurosas antes, pues claro, daba más sensación de estar ahí a la exposición de lo que te mandaba Dios y que estuvieras atento, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Lo que se utilizan son 2 elementos, ¿no? Por un lado, la copla, que son versos octosílabos, que es, bueno, es muy rápido y la verdad es que es en la parte, diríamos, de entradilla se da y algunas veces en el centro para un poco aligerar, ¿no? Y por otro lado, yo le puse aquí como la llaman, desecha, habitualmente en el lenguaje popular, que es endecha, ¿de acuerdo? Que era, si se acuerdan, relacionado con la endecha romana, vamos a decir así, ¿no? Y que son dodecasílabos. Eso ya ahí hay que ponerse un poco más atento a la cuestión. Nada más que utilizan estos 2 elementos, ¿no? Endecha y copla,
no utilizan otro tipo de ritmos canarios o lo que sea, siempre estos dos, porque son los que nos permiten, o los que les permiten a ellos en este caso, hacer esas representaciones largas y justamente informar a que oye de lo que están representando y lo que significa. Recuerden que la mayoría de la gente era analfabeta, ellos incluso eran analfabetos, todo esto es oral. Hemos empezado a recopilar datos cuando ya, a partir de los años 50, 60, cuando la gente se puso y se sentó a escribir lo que decían, o ya eran alfabetos y podían escribirlo. Es decir, todo esto es una cuestión oral que nos ha llegado. Por eso tenemos varias formas varios conjuntos de endechas y de coplas, que afortunadamente eso enriquece más, ¿no? Bueno, como les pongo ahí, el día de salida era habitualmente o festivos o domingos cuando no trabajabas o trabajabas menos, ¿no? Y en el siglo XX pues se comenzó los sábados. Ahora mismo en Arvejales, que es el más que conozco yo así, salen los sábados. El día sábado es el que ellos cogen para ir por los diversos barrios de Teror, y también solo van a un barrio diferente de donde viven, es decir, del municipio de Teror, que es Pino Santo. Pino Santo Alto, pues también entra dentro de su recorrido, ¿no? Bueno, y ahí tienen ustedes las expresiones, ¿no? Cuando llegaban y iban a pedir la limosna, habitualmente, esto es lo que nos dicen, dice, ¿hay algo para las ánimas? Y entonces tú respondías, las ánimas o ellos decían, las ánimas a la puerta, y se respondía tras la limosna, las ánimas que te lo paguen, ahí puse, y se contestaba, y a ustedes los pasos, ¿no? Lo que caminan, ¿no? Entonces, esto se sigue repitiendo, es decir, ellos cantan, llegan a la puerta, le dan la limosna, lo que sea, y ellos responden, bueno, tú respondes y ellos también te responden, ¿no? Bueno, habitualmente se recoge el dinero por la mañana y se actuaba a partir de las 5, es decir, en la propia actuación ahora mismo están separados los dos elementos. Antes no, antes se recogía, estoy hablando en el siglo XIX o anteriormente, se recogía porque no ibas a volver, pero ahora pasa el limosnero por la mañana, o el clavero, o el limosnero, recoge las personas que quieran dar, ya digo, puede ser dinero, puede ser habitualmente ya ahora pues dinero, los recoge y ya luego a partir de las 5 se reúnen en un punto determinado que siempre es el mismo y terminan en otro. Ahora ya terminan pues en una asociación de vecinos o terminan pues en el polideportivo de lo que sea, del lugar, porque ya veremos que allí se le agasaja con una comida, ellos no cobran nada, entonces pues habitualmente se le da una comida para que, bueno, pues un poco de, ya que hacen el esfuerzo, ¿no? Aquí tiene un ejemplo de copla, esto sería una copla, acuérdense que son octasílabos, entonces dice, ánimas que están en pena, el Señor las saque de ellas, ánimas que están en pena en aquella oscuridad, el Señor las saque de ellas y las lleva a descansar, donde más descanso tengan, ¿no? Vean que todo es así, no son diríamos de euforia, sino todo está relacionado precisamente con la cuestión de la muerte y de las ánimas, ¿no? Bueno, aquí tienen una foto un poco antigua, ¿no? Del rancho de ánimas de Valsequillo, este señor pues en los años 70, y vean las espadas, ¿no? Justamente los dos señores que están al lado de Ranchero Mayor, pues llevan las espadas, y en este caso pues hay una guitarra y otro a la mano derecha con timple, ¿no? Ahí se ha introducido el timple, ¿no? Pero ya digo que en general el timple no aparece, pero no por nada, sino que el timple es más un instrumento de mucho ánimo, ¿no? Y lo que se busca es justamente que no se animen tanto. Bueno, en la actualidad yo he puesto lo que oficialmente se habla, ¿no? Que los ranchos, por ejemplo aquí, de San Bartolomé, Teguise, Aría, Yaiza, Tías, Mache, ¿no? En Tías y Tinajo, y desaparecidos ya están los de Tao y Guatiza, por lo pronto. Entonces, quiero decirles que, bueno, y también en Fuerteventura está Tetir, ¿no? Que es uno muy conocido, y Tiscamanita. Y luego, pues en Gran Canaria está el de la aldea de San Nicolás, que se volvió a recuperar, se había perdido y lo volvieron a recuperar como rancho de ánimas. Valsequillo y Arvejales, que para que no la gente como no sabe muchas veces dónde está Arvejales, que es en Teror. Y estos son los tres, los de Gran Canaria, los que se llamarían ranchos de ánimas.
Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Que se vuelva a recuperar el rancho de ánimas con el concepto que es decir, es un concepto noble, vamos a decir en sí, ¿no? La nobleza de, bueno, podemos creer o no en el más allá, pero era un concepto comunal, que esa es una cosa muy importante, ¿no? Era lo que cohesionaba a la comunidad, porque la comunidad iba hacia el tránsito, hacia el otro lado, lo que les dije antes, la gente se moría y estaba preparándose para morir, no estaba preparándose para vivir, no sé si me explico. Entonces, el tránsito aquí era breve y malo, y lo pasabas mal en general. Entonces, ¿cómo preparar para allá? Pues dejo a una gente que me va a salvar. Y ese era un poco el elemento, la vertebración de esa sociedad, ¿no? Cómo yo puedo dejar a alguien que mi familia no va a poder, pero esa persona me va a echar la mano, o ese grupo me va a echar la mano en el otro mundo. Y eso es muy importante, ¿no? Y era vertebrador. Por eso vemos que estos barrios, sobre todo la Aldea, o Valsequillo, o Arbejales, son barrios muy cohesionados. ¿Por qué? Porque precisamente, no ya por el rancho, porque ya eso quizás es lo de menos, pero lo que representa el rancho, para ellos es muy importante, ¿no? Es una identidad. Y eso es una cosa que, bueno, que estamos intentando, bueno, yo no, los que están implicados, están intentando precisamente que los ranchos de Pascua que hay en Gran Canaria se conviertan, si no del todo, en un trocito, porque no van a poder a lo mejor tan pronto, en un trocito ser ranchos de ánimas. ¿Para qué? Para volver a esa tradición. Y eso es una cosa muy importante que se ha perdido en la provincia de Tenerife, aunque sabemos que, por ejemplo, en La Laguna y en muchos sitios, y también en Santa Cruz de la Palma, salen los ranchos de Pascua, ¿no? Ahora están cantando los divinos y tal, muy, muy bonito, pero es una pena que no tengan precisamente esta tradición tan importante que los identificaba. Lo que quiero decir que primero fueron los ranchos de ánimas y luego fueron de Pascua, no al revés, ¿no? Bueno, este es el rancho de Arbejales, que ya digo que es una cosa de troneo, porque además vienen de familias uno detrás de otro haciendo esto, y bueno, se pierde, no digo en los tiempos, pero yo tengo referencias del siglo XVII de los ranchos de Arbejales, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y ya digo, con un sustrato muy importante, y aquí, bueno, la gente quiere entrar, lo que pasa es que no caben todos, y es muy importante, tienen buenos cantantes, buena gente, y ya digo, todo el mundo está esperando siempre ver los días que pasan por cada sitio para ir allí y no perdérselo, ¿no? Bien, ¿qué hacían en la cena? Pues lo que se le daba, ¿no? En aquel momento, pues leche, lo que había, ¿no? Gofio, queso, pan, aceituna, ron y coñac, ya un poquito más tarde, ¿verdad? Al principio solo se le daba leche, queso, pan, casi nunca pan, era gofio, ¿no? Que es lo que había, le hacían un escardón y sigue para casa, y ya está, ¿no? Ahora, a partir del siglo XX se empezó a introducir el alcohol. Antes no se permitía porque, claro, la función del cantante pues era al día siguiente o cuando fuera estar bien, no tomar, ¿no? Pero bueno, ahora pues incluso en la actualidad pues vean pues refrescos, agua, no sé qué es peor, si es ron o es refresco, pero bueno, bueno, todo moderado, ¿no? Dice, y ahora mismo, por ejemplo, cuando el rancho de Arbejales va, por ejemplo, en Arbejales y va a la asociación de vecinos para después de 2 o 3 horas estar cantando y recorriendo el barrio, pues llega, pues le tienen lo que tienen ahí, un plato de rancho calentito, sopa, arroz, estofado de carne, arroz con leche, dulces navideños, bueno, y siempre, desde finales del siglo XIX hasta ahora café, antes no había, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienen el rancho de ánimas, el contador se reúne el mismo día que van recogiendo las limosnas, y entre todos se cuenta el dinero para que no haya problema. Entonces se cuenta, se anota en un libro, que ya digo que Arbejales tiene libros no tan tardíos, pero de principios del siglo XX, y vienen ahí las cuentas claras. Entonces se cuenta, y Arbejales hace lo siguiente. Arbejales está la parroquia del Sagrado Corazón, las parroquias donde ellos van, ¿no? La parroquia del Sagrado Corazón, la parroquia de Teror,
¿verdad? Y la parroquia de Santa Brígida por lo que dije de Pino Santo. Entonces ellos dividen todo el dinero, no entre, porque claro, como van solo en este caso a Pino Santo, el dinero que recaudan en Pino Santo se lo dan al cura de Santa Brígida para que lo haga en misa. Está obligado a hacerlo en misa. Ya irá en su capazo si no las hace, ¿no? Están obligados a hacerla en misa. Y luego, en función de la cercanía o no de los barrios Arvejales o Ateró, se le da todo el dinero precisamente a los curas para que los convierta en misa, que esa es la misión que tienen. Y ya ellos, a partir de que entrega el dinero, se terminó ya su papel y ya hasta el año que viene, ¿no? Entonces, véanlos aquí, que todo el mundo está atento a contar el dinero porque es el dinero de las ánimas. Bueno, yo no le quise, porque bueno, también hay que darse cuenta del tiempo y ustedes no tienen que cansarse, solamente les traje pues el caso de El Mantel, ¿no? En una de las canciones que tienen ellos, son, ya digo, alargadas, pero ellos van cogiendo trocitos, ¿no? Según el día. Entonces, una es como si fuera la última cena. Entonces van cantando muy bien todo lo que fue la última cena, etcétera, etcétera, y ponen un mantel. Y ahí representan la última cena. Y al final el mantel lo ponen y lo quitan 4 chicas, que habitualmente sean, pues, bueno, chicas que sean vírgenes, vamos a decir. En aquella época, bueno, y ahora no pasaría nada, pero habitualmente cogen 4 niñas, ¿no? Y si no hay niñas, pues niños, 2 niñas y 2 niños, pero debería ser estrictamente 4 mujeres porque es la tradición. Pero algunas veces en estos barrios pues van 2 chiquillas y 2 chiquillos, pues bueno, pues estos mismos. Y entonces doblan el mantel y diríamos que ese se guarda porque es un mantel que es el de la representación. Y es muy interesante porque es eso, lo que les decía, es todo el misterio de la muerte y resurrección de Cristo para que la gente lo oyera, porque acuérdense que las misas antes eran en latín, no entendía nadie nada. Y encima, pues claro, el cura virado para allá, es decir, de espaldas. Entonces, esto era una forma popular de llevar la doctrina, ¿no? Bueno, y esto es una desecha, una endecha, la de la cena, y esto es lo que cantan cuando ponen el mantel y las chicas van recogiéndolo, ¿no? Dice, si fuéramos buenos, como fue San Pablo, viéramos el ángel postrado en el paño, como así lo vieron cuando cena Adán. Vengan 4 niñas, levanten el paño, con amor de Dios y mucho cuidado, por este favor, un premio le dan. Denle un doblez, con mucho cariño, como si estuvieran delante de Cristo, aunque no lo vemos. Vean cómo se va representando, ¿no? Dice, Él aquí está. Denle otro doblez, se pueden marchar. Para ustedes pido yo felicidad, aquí en esta vida y en la gloria igual. Entonces vean que son representaciones muy sencillas, pero que en cierto modo calaban en la población y las convertían pues en eso, ¿no? En partícipes de todo, ¿no? Bueno, aquí vemos el rancho de ánima de la aldea, justamente en Santa Brígida, ¿no? Pues también se canta dentro de la iglesia, porque bueno, pues ya es donde hay parroquianos que van y bueno, y se puede hacer fácil, tranquilamente, ¿no? Y sobre todo pues está asociado luego, pues ya pues está asociado a las fiestas, ¿no? Vemos el rancho de ánima, pero por ejemplo en Santa Brígida, esa noche pues no solamente canta el rancho de ánima, sino que da, pues hay castañas, hay manzanas, se trae, pues hay una participación sobre todo de San Mateo, la vida de San Mateo con Santa Brígida. Santa Brígida pone vino, pone pues aquellos elementos espirituosos, vamos a decir, mientras que San Mateo pone la castaña y la manzana, que es más propio de ellos. Entonces, bueno, un hermanamiento también, ¿no? Aquí yo traje el rancho de Pascua de San Bartolomé, un poco para que hablar evidentemente de él, ¿no? Y que, bueno, lo que les decía, está registrado desde el siglo XVIII, tenemos elementos que nos hablan de él, y bueno, y que el actual, tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? El rancho de ánima no existe si no existe también un lugar donde hacer la misa. Es decir, si no hay una parroquia, en este caso el beneficio era Teguise, si no hay un lugar, pues no hay rancho de ánima. Y a su vez también tiene que haber como una ermita. Entonces, piensen ustedes, Ajei, en su momento,
es decir, el núcleo de Ajei no tuvo una ermita en el siglo XVI, ya fue en el siglo XVII, y si había al principio se llamaba Ajei, luego pasó a llamarse San Bartolomé, como pasó por ejemplo en Santa Brígida, que se llamaba Sataute, y se convirtió en Santa Brígida inmediatamente cogiendo el nombre, cristianizándolo, ¿no? Entonces, a partir de la creación de la ermita de Ajei, no solamente, no digo la fundación, sino a partir de que se hace esa ermita y se prolonga en el tiempo, pues aparece precisamente el rancho de Ánima en ese momento, ¿no? Que no tenemos muy claro hacia dónde iba, es decir, porque claro, fíjense, San Bartolomé y había uno en Guatiza, entonces supongo que iría hacia Huime o incluso hacia el puerto en aquel momento, en Arrecife, que no había parroquia. Entonces podría recaudar esto, pero siempre terminaría el dinero recibiéndolo el cura el beneficiado de Teguise para hacer las misas, ¿no? Llegarán a un acuerdo, que no lo sé, con algún convento de franciscanos o el dominico, ¿no? Bueno, entonces, claro, desde San Bartolomé, como sigue la tradición ahora del rancho no de Ánima, sino el rancho de Pascua, pues aparece el 14 de diciembre, como todos los ranchos que hay de Pascua, o divinos, o como se llame, en La Palma o donde sea, y termina en el Día de Reyes, que es el día preciso, ¿no? O deberían terminar el Día de Reyes. Antes, no ahora creo, lo que hacía los ranchos de Pascua, y no sé si, creo que también el rancho de San Bartolomé, era el famoso novenario de la luz, ¿no? Lo que se hacía es que, incluida la Nochebuena, contábamos 9 de la Nochebuena hacia atrás, el 15, y hacían un novenario, 9 días, de música en la iglesia. Entonces, eso se perdió en los años 50 o incluso antes en muchas iglesias, pero el novenario, ¿no? Que también es un elemento importante si se pudiera recuperar, ¿no? Porque, claro, tenía su razón, ¿no? Y vean que no tienen los mismos temas que estábamos viendo para el Rancho de Ánima. En este caso son temas de Adviento, lógicamente, la genealogía de la Virgen, el desposorio de la Virgen, el viaje a Belén, todo eso tenía pues sus coplas y sus elementos. Quiero decir que no pensemos que era una folía o yo qué sé, o cualquier otro elemento, sino que había toda una representación desde, ya digo, la Anunciación o incluso la infancia en algunos casos de la Virgen hasta el nacimiento y la huida a Egipto. Es decir, todo lo relacionado con, digo, todas las lecturas que ustedes pueden oír en la iglesia de la época del Adviento, ¿no? Hasta que llega, bueno, Cristo, ¿no? Nace Cristo. Claro, pensemos, ¿no? Unos eran la muerte y otro era la vida, ¿no? La muerte de Cristo y la resurrección, y otro era la vida de la Virgen, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Vean que también hay un elemento, por un lado Cristo y por otro el elemento mariano, ¿no? Que es muy importante. El elemento mariano aparece sobre todo a finales de la Edad Media, que es cuando la Virgen de repente, vamos a decir que se le presenta a la gente, es como si fuera una epifanía, pero de repente la Virgen se convierte en un elemento al que se agarró todo el mundo, frente a un Cristo que castigaba, en teoría, ¿no? Entre buenos y malos, y Dios que te mandaba al infierno o al cielo, la Virgen era la que rogaba por nosotros. Ese es el elemento fundamental. Bueno, como en todo, se sigue la tradición oral, lo que hemos oído, y por otro lado, la tradición con temas propios, ¿no? Que se pueden realizar. Eso no es una herejía. Lo único que sucede es que deberían ser acordes al momento que estamos viendo, ¿no? Es decir, lo que vimos antes de la Santa Cena o de la Cena, podemos cambiarlo, pero que sea relacionado con eso, porque es que si no, pierde el sentido, ¿no? Y ya un poco como último, ¿no? Los instrumentos también vean que son diferentes. En este caso, timples, porque es alegría, sonajas, por los niños, porque nace, ¿no? Castañuelas, incluso son castañuelas más pequeñas para que sean mucho más, repiquen más, ¿no? No las grandes. Triángulo, que es algo que sí hay en un lado y en otro. Guitarra, R5, que es todavía más fuerte y la pandereta. En este caso no la madera se toca, sino la pandereta como tal. Entonces, un poco esa es la idea. Bueno, en resumen, que quizás el esfuerzo que deberíamos hacer es por mantener los ranchos
como los tenemos ahora, pero si se pudiera hacer un esfuerzo mayor, sobre todo allí donde están organizados, pues sería muy interesante que un día o dos, en la época precisamente de los difuntos, pues pudieran recuperar parte, un poquito, de esa parte de lo que es el repertorio, porque es nuestra idiosincrasia también esa, ¿no? Es una forma, ya digo, muy importante de recuperar nuestro pasado. Y bueno, pues claro, se dice, es muy fácil decirlo, otra cosa es hacerlo, pero lo que les digo es eso, que estaría muy bien que un poco es recuperar nuestro pasado y también recuperar a nuestra gente, porque nuestra gente, precisamente, uno de los elementos que lo fundamentaba, piensen ustedes cualquier pueblo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que quedaba de la gente? Nada. Nacían, trabajaban, sus hijos, que iban a seguir lo mismo, morían de la manera, esperemos, mejor, pero la mayoría de hambre, de peste o de lo que fuera, lo enterraban en una iglesia, lo sacaban al año y lo tiraban al osario. No había más, ya no quedaba memoria tuya. ¿Cuál era la memoria que quedaba tuya? La memoria era lo que aportabas a la comunidad. ¿Y qué era lo único que había en la comunidad? O una ermita o una iglesia. Y ahí que aportabas o dinero, o tu esfuerzo, o material. Y eso era lo que consolidaba a la comunidad. Las comunidades no eran de un municipio, las comunidades eran de San Bartolomé, de la Virgen de Candelaria, de la Virgen de Tar. Era la cohesión. Y la cohesión que luego salió de allí, o uno de los elementos que movía esa cohesión, era lo que se hacía por los difuntos. Y los difuntos, el único salvamento que tenían eran los ranchos. Por eso les digo que es importante recuperarlo, porque es un poco recuperar toda nuestra identidad en parte, ¿no? Y ese es un elemento que, bueno, se podría hacer, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias. Participación y colaboración en esta jornada. Y bueno, un detallito, el libro que el año pasado editamos en nuestras primeras jornadas. Y una lámina con la Casa Hey, con nuestra. Pues ahí la pondremos. Para que lo tengas como recuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vale, gracias. Vino el viento y trajo agua. Dio su gracia. Nuestro rancho va cantando esta lluvia celebrando. Ya las tierras se llenaron de batata. Nos dan queso, nos dan vino. Ya tenemos camino. Ha llovido, todo el jable ha florecido. Hoy jueves ha llovido, todo el jable ha florecido. Luz del astro sol ilumina la tierra. Todo se refleja.
Un fuerte aplauso, por favor.